Programa 155. Joan Manuel Serrat y el camino hacia Ítaca. Joan Manuel Serrat y Teresa, de familia humilde, de clase obrera, del bando perdedor en la Guerra Civil Española, el catalán que recuperó a los poetas españoles que fueron censurados por la dictadura franquista. Primero cantó en catalán, cuando este idioma estaba vetado por el régimen. Después lo hizo en español. En cualquier caso, su música, que fue una readaptación de la poesía del siglo XX, iluminó, al igual que una vela encendida, la inmensa oscuridad en la que se encontraba la España de la posguerra. En 1965, Serrat comenzaba su carrera musical con un álbum en catalán, que fue seguido de otros 3 álbumes en lengua catalana, lo cual estaba disgustando al régimen, y este contraatacó con su propaganda, convirtiéndose Serrat en un héroe para medio país y en un renegado para el otro medio. De esta manera surgió el símbolo de toda una generación que perseguía la esperanza, el cambio y la libertad. Sin embargo, en una peligrosa estrategia para ambas partes, la televisión del régimen eligió a Serrat para representar a España en Eurovisión en 1968, grabando la canción en diferentes idiomas, entre ellas el catalán, pero durante el festival la iba a cantar en español. Sin embargo, cuando faltaban solo 12 días para ello, Serrat escribió una carta en la cual renunciaba a cantar la canción, si no lo hacía en catalán. Este giro de los acontecimientos tiene varias versiones. La primera trata sobre la presión ejercida por los sectores políticos catalanistas, quienes consideraban a Serrat un medio de la propaganda catalana. La segunda explica que la negativa de Serrat solo era un farol de su representante José María Lasso de la Vega, para que el régimen permitiese cantar un verso de la canción en catalán, con el fin que Serrat no arruinase su identidad de cantautor catalán y de activista de la causa catalana, según relata Ángel Casas en su libro 45 revoluciones en España. En cualquier caso, el régimen lo sustituyó automáticamente por la cantante Maciel y empezó a planear las represalias contra Serrat. De inicio, su música fue vetada en televisión y en la radio. Serrat reaccionó con un álbum en español en 1969. Se basó en el poema del republicano Rafael Alberti, titulado Se equivocó la paloma, cuyo complejo simbolismo sugiere que la paloma, es decir, el poeta, se declara desorientado tras cometer todo tipo de errores en su búsqueda infructuosa de algo que no se cita de forma explícita, y esto se lo manifiesta a un misterioso yo femenino. Con este poema musicalizado, Serrat se identifica con la paloma que se ha equivocado, y en ese año 1969 lanza otro álbum en español titulado Dedicado a Antonio Machado, poeta, consagrándose hasta el punto que se convierte en un icono que trasciende idiomas y culturas. En esta ocasión musicaliza a Antonio Machado, poeta, republicano y masón, que no fue censurado por el régimen, pero sí distorsionado. Así pues, Serrat recupera la memoria de uno de los 3 poetas que fueron víctimas y mártires de la Guerra Civil, junto a Miguel Hernández y Federico García Lorca, quienes compartían un gran conocimiento simbólico y hermético, dentro del cual cabe resaltar el concepto existencial y metafísico del camino que hace el caminante al andar en su eterno viaje por el Mediterráneo, un mar físico y cósmico en su búsqueda de Ítaca, y en otros casos de Arcadia, entendidas ambas como la última estación del tren de la vida, o bien como el retorno a la primigenia dimensión. Machado, el poeta peregrino, escribió sobre los caminos que hace el caminante al andar, esos caminos en los que todo pasa y todo queda, pero el caminante continúa sin mirar atrás como el mito de Orfeo, pero si vuelve la vista atrás, no perderá a Eurídice, sino verá la senda que nunca se ha de volver a pisar, y entonces la idea es seguir y pasar caminos hasta llegar a los caminos sobre la mar, los que están relacionados con los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. De este modo, el camino terrestre o existencial se torna estelas en la mar. Por un lado, a este solo llegan unos pocos en vida a través de la espiritualidad, la purificación, la iluminación o el conocimiento, pero también se llega a través de la muerte y representa la senda que conduce a la inmortalidad del caminante en un plano metafísico. Hay 2 ejemplos interesantes en la obra de Machado que canta Serrat. El primero es: no quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, pues Jesús es el paradigma iniciático del caminante de las aguas. Segundo, la estrofa dice: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. De esta manera, Serrat se inicia en la filosofía de los caminos, de las viejas sendas, y como dijo Camilo José Cela, el viajero tiene su filosofía de andar,
y en 1971 Serrat ofrece una visión más profunda sobre el camino, el mar y el caminante en su álbum Mediterráneo, donde el Mediterráneo es un personaje contextual, donde Serrat queda personificado como el juglar de un mar de alma oscura y profunda, y que canta sobre su vida como caminante por el Mediterráneo, esto es, el camino experimental o experiencial por el cual pasan ignorantes y sabios, profanos o iniciados, tal y como expresan Germán Gess o José Saramago, pero también hay otro camino, que es diferente, profundo y estrecho, y ya lo dijo Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Y es que este camino conduce a la salvación, al reino de Dios, pero es también un camino solitario y aislado, en palabras de Pablo Neruda. O bien, como dice Machado, el camino es muy largo, ya no se puede mirar atrás, si bien conversa con el hombre que siempre va contigo, que habla solo, que espera hablar a Dios un día, y que me enseñó el secreto de la filantropía. Este caminante camina con su yo interior, autoconociéndose, mientras vagabundea entre el cielo y el mar. No se siente extranjero en ningún lugar. Siempre que haya lumbre y vino, tiene su hogar. En los años 1970 y 2010, respectivamente, Serrat le dedicó 2 discos al poeta Miguel Hernández, bajo los títulos Miguel Hernández e Hijo de la Luz y de la Sombra, otro mártir de la guerra civil que fue censurado, borrado y olvidado durante la posguerra, no solo por su filiación política republicana, sino también por sus vínculos con la masonería, pues Miguel Hernández contaba con ciertos mecenas madrileños que sí eran masones, tal y como confirma el libro de José Luis Ferris, titulado Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un Poeta, 2002, donde se revela también que la imagen del poeta pastor de pobre formación es solo una etiqueta poética. Serrat, que recuperó la figura poética de Miguel Hernández, encontró una visión cotidiana y trágica de la existencia humana en relación con el camino como símbolo. Por ejemplo, en un poema, Miguel Hernández escribió: «Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, soy un triste instrumento del camino». Y en otro poema dijo: «Mi sangre es un camino». Esto está relacionado con los tópicos existenciales, como la vida y la muerte. Por el contrario, el camino como símbolo metafísico tiene su plasmación poética en los siguientes versos. «Serpientes, conozco bien los caminos, conozco los caminantes del mar, del fuego, del sueño, de la tierra, de los aires, y te conozco a ti que estás dentro de mi sangre». En este sentido, Miguel Hernández era otro caminante del agua, un hijo luminoso de la naturaleza. Al igual que Machado, anduvo muchos caminos, y cada camino tiene su historia andante, y su dinamismo sugiere la búsqueda de la verdad. Y ya lo dijo Neruda, que la verdad es amargo movimiento, o dicho de otro modo, cuando Jesús dijo que es el camino de la vida y la verdad, Juan 14:1-12. Y es que siempre hay una brújula intelectual y espiritual que orienta al caminante, y que Serrat menciona como la rosa de los vientos. Ayudará al caminante para vagabundear entre el cielo y el mar, pero también esa guía está personificada por Dios o por el amor. Este último representado por la mujer en sus diferentes arquetipos femeninos a los cuales canta Serrat, porque el caminante aprende de ellas variopintas enseñanzas, al igual que lo hacen las figuras femeninas del camino real o verdadero que se conoce bajo el nombre de tarot. Después del álbum dedicado a Miguel Hernández, 1972, Serrat inicia de forma obligada su camino al exilio, tras criticar al régimen franquista en 1975, pero su exilio solo dura 11 meses, aunque como dice Serrat fueron una experiencia amarga y solitaria. Llegó a pensar que jamás volvería, como les sucedió a los poetas Antonio Machado y a León Felipe. Otros, como Miguel Hernández o Pablo Neruda, murieron antes de alcanzar el exilio, así que en esos 11 meses Serrat no escribió nada. Estaba dominado por la incertidumbre y por la melancolía, alejado de sus familiares y de su tierra, y pensaba si era mejor volver y enfrentar al régimen, pero Serrat temía convertirse en otro mártir como Miguel Hernández, por lo que decidió sentarse en México entre 1975 y 1976, pero no solo había sido expulsado de España, sino también era un proscrito en la Chile de Pinochet desde 1973, año en el cual fue asesinado Pablo Neruda por el régimen pinochetista, según recientes investigaciones. 2 años antes, Serrat había conocido al poeta chileno, quien aún lloraba la muerte de su amigo y hermano Miguel Hernández, para quienes el amor era la única forma de salvación para el caminante. Precisamente, el amor es el personaje principal
del poemario de un Neruda que estuvo más interesado en la redención del camino, como aconteció con los místicos sufíes del Sendero del Corazón, que en el propio caminante, el cual cita en un par de poemas cuando escribió: «Fui por el mundo buscando el mundo. El caminante ha de regresar y de nuevo se producirá el milagro al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses». Es decir, el caminante camina hasta que al final ha de retornar al Edén, o como bien dijo Facundo Cabral: «Soy un caminante que se dirige a la nada, que por irse siempre, siempre regresa, porque todo es circular, y eso el sol lo sabe como nadie», lo cual revela que el camino físico conduce a uno metafísico, y viceversa, en términos de esoterismo oriental. A tenor de la amnistía concedida por el rey, Serrat regresa a España en 1976. El caminante retorna a su Ítaca tras una penosa odisea y respira la brisa del Mediterráneo en una Barcelona que celebra el fin del franquismo. Serrat ha llegado a Ítaca, pero la encuentra cambiada en solo 11 meses como resultado de la muerte del dictador y el inicio de la transición hacia la democracia, donde el Serrat más político hace su aparición sin olvidarse de sus visiones utópicas y esotéricas. O dicho de otro modo, el Serrat, poeta, cantautor y trovador, no desaparece con la contracultura española, e incluso alcanza grandes triunfos en plena movida madrileña. Por ejemplo, lanza la canción Plani al mar, de 1984, donde le canta al mar por razones ecológicas. Por el contrario, en la canción Mediterráneo de 1971, Serrat explica en una entrevista que este mar es un destino y una búsqueda del lugar donde nuestros sueños van a poder concretarse. Es la Ítaca, el recorrido como meta, y es también nosotros. Es pues el mar que Homero describe en la Odisea, donde el héroe, Odiseo, supera pruebas, adquiere conocimientos y experiencias, y expía pecados y defectos antes de llegar a Ítaca, mientras que Penélope lo espera fielmente intentando engañar al tiempo y a los pretendientes. De hecho, Serrat reinterpreta la historia de Penélope y Odiseo en su canción Penélope, 1968, con la diferencia que la Penélope de Serrat jamás reconoce a Odiseo, el caminante envejecido, porque ella queda detenida en la espera enajenada del amor perdido, y no puede reconocer a su antiguo novio cuando éste finalmente regresa, puesto que parece elegir la idealización cristalizada del pasado a la realidad del presente. De esta manera, Serrat musicaliza la obra homérica, que más tarde conectará con el poema de Constantín Cavafis, El viaje a Ítaca, donde el poeta griego-egipcio definió a Ítaca como el camino existencial que permite explorar y descubrir lo nuevo y lo oculto hasta iluminar el mundo interior del caminante. Ítaca conduce a la sabiduría, pero también a la vejez, la última etapa de la vida física. Por ello, Ítaca es el alfa y el omega, pero lo más importante no es el destino, sino el viaje en sí. Por eso, nunca hay que ceder frente a los obstáculos. Siempre aboga por el movimiento constante y el pensamiento elevado. De esta manera, evitarás a los restrigones, los cíclopes y al fiero Poseidón. Este poema de Cavafis fue musicalizado por el cantautor catalán Lluís Llach en 1975, aunque Serrat lo recitará en sus conciertos o lo tendrá muy presente en otras canciones, por ejemplo, en El horizonte, de 1984, donde canta: «Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve, ansioso por llegar donde las olas salpican las nubes, y brindar en primera fila con el sol resucitado, sentarme en la barandilla y ver qué hay del otro lado. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda, cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Allí nacen las leyendas y se ocultan los secretos, y se alcanza a dibujar con las estrellas en el firmamento». En esta canción, el horizonte es Ítaca, a veces física y externa, otras intangible e interna. En este último sentido, Serrat habla de la Ítaca utópica, también presente en su álbum Utopía, 1992, y es que, en palabras de Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y Serrat añade que la utopía nos vuelve gigantes en miniatura, es decir, nos hace crecer interiormente, porque le ayuda al viajero o al caminante a autoconocerse, a descubrir nuevas regiones dentro del alma, como bien dijo
el poeta Khalil Gibran. Así pues, no solo hay utopía, sino también alquimia. El camino es transformador a nivel psicológico, porque nace dos veces, y renace del caminante según la filosofía poética de Machado. Y Serrat no es el mismo iniciado de hace 50 años, y en palabras de Mario Benedetti, ya es un caminante de pies cansados, y sin embargo, sigue caminando, aunque murió su amigo Galeano, el propio Benedetti y otros poetas caminantes de la tierra y de la mar, quienes siguen ampliando sus horizontes, ahora etéreos e invisibles, tal y como recoge el conocimiento hermético que contiene la poesía simbólica. El caminante sigue viajando más allá de la materia, en dirección al Edén o a la isla de los espíritus, o bien retorna a este mundo para volver a repetir el camino por las razones esotéricas que sean. En fin, Serrat sigue cultivando el arquetipo universal del caminante, donde el viajero, el viaje y el destino son lo mismo. Lo importante es y será caminar, pues el camino es un orden de vida, un dador de conocimiento, sabiduría, y una preparación esotérica para los mundos que vienen. Serrat, que ya ha llegado a Ítaca a sus 74 años, dijo antes de cantar la canción Llegará viejo, este mundo y este tiempo que nos tocó vivir, que no podemos cambiar, al menos a corto plazo, a mí me proporciona la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos en gran parte de lo que nos rodea son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el gusto ni la delicadeza de contarme de qué se trata. Por otro lado, se encuentran las cosas que sintiendo, entre ellas las insensateces y humillaciones de una sociedad estúpida que pisotea el conocimiento y la experiencia de los viejos, y es que su actual visión del mundo es pesimista por muchas otras razones, aunque su alma desencantada se regocija sabiendo que hay muchas Ítacas más allá de la muerte. Buenas noches.